Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tantas herramientas para estar conectados los unos con los otros. Sin embargo, la OMS acaba de declarar la soledad como una pandemia global. Cada hora mueren aproximadamente 100 personas a causa de ella. Esos son 871.000 casos de muertes al año. Algo definitivamente no está andando bien. Y ese algo es lo que quiero que exploremos juntos el día de hoy. Hola, bienvenidos a Para Vivir Bien. Yo soy Luz Ángela y hoy quiero explorar con ustedes un tema que es fundamental en el desarrollo de este proyecto. Me refiero al tema de la soledad no deseada en tiempos de hiperconexión. Y importante aclarar, esto no es un ataque a la tecnología. Lo que queremos a través de este episodio y seguramente a través de reflexiones que haremos en el futuro es entender por qué, a pesar de tener todo lo que tenemos a nuestra disposición para estar conectados, el ser humano de hoy se siente aparentemente más solo que nunca. Y es que los datos son impactantes. Los estudios revelan que 1 de cada 4 personas en el mundo experimenta aislamiento social. Y la OMS advierte que las personas que no tienen relaciones sociales estables son más propensas a sufrir ACVs, depresión, ansiedad e incluso suicidio. Entonces, no estamos frente a un malestar emocional menor, estamos realmente frente a una situación que pone en riesgo la salud pública global. Y la pregunta que surge entonces es, ¿qué papel juega el mundo digital en todo esto? ¿Es parte del problema o es parte de la solución? O, y esa es la hipótesis que a mí más me gusta, ¿es ambas cosas al mismo tiempo, dependiendo de cómo lo usemos? Esto es lo que vamos a explorar hoy. A lo largo de este episodio vamos a ver por qué la hiperconexión digital no equivale a conexión emocional real, cómo el tipo de uso que hacemos de las plataformas digitales puede construirnos o destruirnos por dentro, qué le pasa al cerebro cuando sustituimos el contacto físico por una pantalla y sobre todo, qué podemos hacer al respecto más allá de simplemente apagar el teléfono, deshacernos de todos nuestros dispositivos. Pues elección que todos sabemos no es ni tan sencilla ni tan inteligente. Así que si en algún momento de tu día o de tu vida te has preguntado por qué, a pesar de tener tantas herramientas para conectar en este momento, sentimos que algo falta, te invito a que te quedes con nosotros, esto recién empieza. Antes de entrar en los datos y en el análisis, quiero que partamos de algo que me parece muy importante y es la definición de lo que estamos hablando cuando decimos soledad no deseada. Porque si no aclaramos esto desde el principio, es muy fácil que el resto del episodio suene como a queja genérica y eso no es lo que queremos hacer aquí. La soledad no es estar solo. Esa distinción importa y mucho. Hay personas que disfrutan profundamente de su tiempo en solitario, que lo necesitan, que lo buscan. Eso es la soledad elegida y tiene un valor muy grande. La soledad de la que hablamos hoy es otra cosa, es la soledad no deseada. Y los investigadores la definen como la discrepancia angustiante entre las relaciones que una persona desea tener y las que realmente tiene. No nos referimos entonces a la ausencia de personas, nos referimos a la ausencia de conexión real. Y eso es lo que hace que este problema sea tan difícil de ver, porque alguien puede estar rodeado de gente, o sea, literalmente rodeado en una fiesta, en una reunión de trabajo o con cientos de seguidores en redes sociales y no obstante puede sentirse profundamente solo. Existe incluso un término para describir esa experiencia específica dentro del mundo digital y es alienación tecnológica, es decir, sentirse desconectado a pesar de estar técnicamente comunicado. Los datos sugieren que esto es mucho más común de lo que solemos imaginar. En España, por ejemplo, la soledad no deseada afecta al 20% de la población y el 67.7% de quienes la sufren llevan más de 2 años en esa situación. Pero tal vez lo que más sorprende es que son los jóvenes, el grupo de 16 a 29 años, quienes declaran los mayores niveles de soledad. Sí, señor, los mismos que crecieron completamente inmersos en el mundo digital. Esa generación que nunca ha conocido el mundo sin smartphones.
A este punto podemos ver que algo claramente no está funcionando como esperábamos. Para entender cómo llegamos hasta aquí es importante mirar un poco hacia atrás y encontrar, digamos, un momento de inflexión. Y hay una investigadora cuyo trabajo me ha parecido muy interesante. Ella es la doctora Jean Twenge, que es psicóloga de la Universidad Estatal de San Diego, que lleva décadas estudiando los cambios generacionales en salud mental. La doctora Twenge señala el año 2012 como un punto de ruptura. Ese fue el momento en que la propiedad de smartphones superó el 50% en las poblaciones más estudiadas. Y lo que se vio desde ese momento es que los indicadores de depresión, soledad e infelicidad comenzaron a subir de forma sostenida. Y esto no pasó durante un momento de crisis económica, que es lo que uno podría esperar, sino que paradójicamente sucede durante uno de los mejores momentos económicos de la última década. Y los efectos no se limitan a los más jóvenes. Hay datos sobre lo que también está pasando con los adultos. Desde el 2010, los adultos entre 30 y 44 años han experimentado un aumento del 20% en el tiempo que pasan solos, y en los adultos de 45 años o más el incremento ha sido del 10%. Ahora bien, en ese punto me parece importante aclarar y ser cuidadosos en entender que correlación no es necesariamente causalidad. El hecho de que el aumento del uso del smartphone coincida con el aumento de la soledad no prueba automáticamente que uno causa lo otro. Hay de hecho investigadores que señalan que múltiples factores sociales, económicos y culturales convergen en ese fenómeno. Pero tampoco podemos ignorar este patrón. Y cuando múltiples estudios en múltiples países apuntan en la misma dirección, surge naturalmente la pregunta de qué estamos dispuestos a hacer con esta información. Y aquí llego a uno de los puntos que más me interesa compartir, porque creo que es donde más matices se pierden en las conversaciones populares sobre este tema. Cuando hablamos del impacto de las redes sociales en la soledad, solemos caer en uno de los dos extremos. O las demonizamos completamente y decimos que hay que apagar todo, que tenemos que deshacernos de todos nuestros dispositivos, o las defendemos ingenuamente diciendo, bueno, pues es que depende de cómo las uses. Pues resulta que la segunda respuesta parece ser más acertada. El punto es que es mucho más complicado de lo que suena. Los investigadores distinguen entre dos modalidades de uso muy diferentes, con consecuencias muy distintas para nuestro bienestar. El primero es el uso activo, es decir, enviar mensajes directos, comentar las publicaciones de alguien, generar conversación real. Este tipo de uso puede fortalecer vínculos y cuando se utiliza, por ejemplo, para preparar o complementar encuentros físicos, puede ser verdaderamente beneficioso. El segundo es el uso pasivo. Nos referimos al scrolling infinito, a mirar historias sin reaccionar, a observar vidas ajenas en silencio. Y los estudios muestran que el uso pasivo está sistemáticamente vinculado a un incremento de la soledad y a una disminución del bienestar psicológico. ¿Y por qué? Es por un mecanismo que se llama comparación social ascendente. Al observar las versiones editadas, porque sí, son editadas, curadas y glorificadas de las vidas de otras personas a través de las redes sociales, nuestro cerebro empieza a procesar nuestra propia vida como deficiente, como aburrida o como insuficiente. Y los investigadores que trabajan en adultos de más de 30 años encontraron que quienes usan con mayor frecuencia las redes sociales tienen más del doble de probabilidades de sentirse solos que quienes las usan con menor frecuencia. Y hay un concepto que me parece buenísimo para describir esto, y es el concepto de las calorías sociales vacías. Así como hay alimentos que te sacian temporalmente pero no te nutren de verdad, es decir, te llenan el estómago pero no alimentan el cuerpo, el consumo pasivo de redes ofrece también una sensación momentánea de compañía o de conexión, pero no proporciona la nutrición emocional real que los seres humanos necesitamos. Y hay un fenómeno asociado que vale la pena nombrar, y es el fenómeno del FOMO, o en español, el miedo a perderse algo. Cada vez que abrimos Instagram o TikTok y vemos eventos a los que no fuimos invitados, momentos que otros están viviendo sin nosotros, la plataforma nos recuerda de manera constante y silenciosa que estamos afuera, que la vida está pasando en otro lugar al que no fuimos invitados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Borramos todas las aplicaciones? Pues no, realmente eso no tiene sentido, porque la evidencia también muestra que hay plataformas que sí pueden reducir la soledad. Un ejemplo es WhatsApp, que tiende a ser diferente.
WhatsApp facilita la comunicación directa entre personas que ya tienen un vínculo real, que ya se conocen. Refuerza lazos que existen fuera de la pantalla. Y eso es cualitativamente distinto a hacer scrolling durante 40 minutos por el feed de alguien que apenas conocemos. La diferencia entonces en el fondo no es tecnológica, es relacional. Y la pregunta es, ¿estoy usando esta herramienta para profundizar una conexión o simplemente para simular que tengo una? Quiero que pensemos por un momento en algo muy concreto. Imaginen una cena. 2 personas sentadas frente a frente con comida en la mesa, tiempo disponible. Todo el escenario ideal para una buena conversación. Y sin embargo, uno de ellos, o los dos, tiene el teléfono sobre la mesa, no necesariamente en la mano, solo ahí, a la vista. ¿Les resulta familiar? A mí sí. Y resulta que hay investigaciones que estudian exactamente esto. Y lo que encuentran es que la sola presencia de un dispositivo ahí sobre la mesa degrada la calidad de la conversación. Y no necesariamente porque lo estén usando de manera activa, sino porque la sola presencia de él sobre la mesa actúa como una señal permanente de que hay algo más importante, más urgente o más interesante sucediendo o esperando en un lugar diferente al que nos encontramos. Este fenómeno tiene nombre, phabbing, que viene de phone y snubbing, es decir, ignorar a alguien por teléfono. Y lo que la ciencia del comportamiento nos dice es que no se trata simplemente de una falta de modales. Esta es una interrupción biológica de la intimidad. ¿Y por qué biológica? Porque el cerebro humano necesita señales muy específicas para sentirse verdaderamente conectado con otra persona. Necesita microexpresiones faciales, contacto visual sostenido, tono de voz, la sincronía emocional que ocurre cuando 2 personas están completamente presentes la una con la otra. Y esas señales no verbales son la materia prima de la conexión genuina. Y la verdad es que son irreemplazables. Y el entorno digital, por su propia naturaleza, no puede replicar esto. Y no porque la tecnología sea mala, sino porque el cerebro humano lleva 200.000 años evolucionando para leer estas señales físicas. No 15 años, no 20, 200.000 años. Somos literalmente organismos diseñados para la presencia. Es decir, que incluso cuando logramos el encuentro físico, que ya de por sí es un logro de nuestras vidas súper aceleradas, si llevamos el teléfono a la mesa, estamos invitando a un tercer participante invisible que compite constantemente por nuestra atención. Y la atención, a diferencia de lo que nos hacen creer las plataformas, no es infinita. Cada vez que la dividimos, le restamos algo al vínculo que tenemos frente a nosotros. Y esto me lleva a una reflexión que quiero dejar en el aire antes de pasar al último bloque. Quizás el problema no es solo cuánto tiempo pasamos en el mundo digital. Quizás el problema más profundo es que hemos perdido la práctica de la presencia. Y la presencia, como cualquier habilidad, necesita ejercitarse. Bueno, y llegamos a un punto que me parece muy importante analizar. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué vamos a hacer con toda esta información? Pues yo quiero ser sincera, yo no tengo una receta mágica y les sugiero que desconfíen de cualquiera que les ofrezca una. Yo creo que la soledad no deseada en la era digital es un problema complejo, con múltiples capas y que seguramente tendrá respuestas igualmente complejas. Sin embargo, creo que sí hay cosas que la evidencia nos permite decir con cierta confianza. En primer lugar, a nivel individual, los estudios sugieren que limitar el uso de redes sociales a unos 30 minutos diarios puede producir mejoras significativas en el bienestar emocional. Esta no es una cifra mágica ni una cifra fija, pero creo que da una idea de escala, ¿no? Por otro lado, establecer zonas libres de dispositivos, por ejemplo, la mesa del comedor o el dormitorio, pues no es una medida radical, realmente es más higiene digital básica. Y quizá lo más importante es que debemos priorizar activamente los encuentros físicos, aunque requieran más esfuerzo y aunque sean imperfectos. Pero aquí hay un punto que considero importantísimo y donde muchas conversaciones sobre ese tema se quedan cortas. Y es que la soledad no deseada no es un problema de voluntad individual. Es decir, culpar a cada persona de su propia soledad porque debería salir más o debería usar menos el teléfono es, en el mejor de los casos, incompleto y en el peor es realmente injusto, porque es que hay un nivel comunitario que importa muchísimo. Y aquí es donde quiero presentarles un concepto que a mí me parece realmente esperanzador. Es el concepto de la prescripción social.
Y sí, es exactamente a lo que suena. Es la idea de que los profesionales de la salud puedan recetar actividades comunitarias reales como integración a grupos, talleres, voluntariado o actividades culturales como parte del tratamiento de la soledad y la depresión. En el Reino Unido, por ejemplo, esta iniciativa ha mostrado resultados muy prometedores, reduciendo en un 21% las visitas a médicos de atención primaria entre personas que participaron en programas de conexión social. Y también hay un nivel sistémico que no podemos ignorar. Las plataformas digitales están diseñadas deliberadamente para maximizar el tiempo que pasamos en ellas. Notificaciones, autoplay, scroll infinito, no están diseñadas para nuestro bienestar, están diseñadas para nuestro engagement. Y reconocer esta diferencia es fundamental para no tratar la soledad únicamente como un fallo personal. Necesitamos parques, necesitamos bibliotecas, necesitamos espacios donde el encuentro espontáneo entre personas sea posible. Necesitamos, en otras palabras, reconstruir la infraestructura de lo que alguna vez llamamos comunidad. Y es exactamente en ese espacio en donde Para Vivir Bien quiere hacer algo muy concreto. No nos contentamos con señalar la problemática. Uno de los compromisos de este proyecto es el de rastrear, investigar y dar a conocer de manera permanente programas, cursos, eventos, grupos y todo tipo de actividades que estén encaminadas a combatir la soledad no deseada, al mismo tiempo que facilitan la reconstrucción de lazos de conexión significativos. Estamos hablando de actividades reales, tanto en línea como en el mundo real, que se desarrollan en diferentes geografías y que han sido muy bien seleccionados. Esta información la vamos a estar difundiendo de manera permanente en nuestras redes sociales, por lo que si este tema te interesa, te invitamos a que nos sigas para que puedas acceder a esos recursos cuando los necesites. Bueno, lo que hemos explorado hoy no es en el fondo una crítica a la tecnología, es una crítica a una confusión que nuestra era normalizó sin que nosotros nos diéramos cuenta, y es la confusión entre conexión digital y conexión real. Hemos construido en pocas décadas una infraestructura digital increíble y hemos creído, pues con genuina buena fe, que más herramientas para comunicarnos significarían más conexión humana. Pero los datos muestran algo preocupante. Entre 2014 y 2023, 1 de cada 6 personas en el mundo experimentó soledad y esta situación estuvo relacionada con más de 871,000 muertes anuales. Y esto sucedió en el mundo más hiperconectado de la historia. ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice que la tecnología por sí sola no puede satisfacer una necesidad que es biológica, que es evolutiva y que es profundamente humana. Y es la necesidad de ser vistos, de ser escuchados, de sentir que le importamos a alguien que está completamente presente con nosotros. El problema entonces no es la pantalla. El problema es lo que hemos dejado de hacer mientras estábamos mirándola. Y aquí es importante enfatizar que las soluciones a esto no son solo individuales. Requieren comunidad, requieren espacios físicos, requieren actividades que nos devuelvan al tejido social que hemos ido deshilachando, por decir de alguna manera. Quienes se sienten solos cuadriplican las probabilidades de desarrollar síntomas de mala salud mental, de recibir un diagnóstico de ansiedad o de depresión. Esto no se resuelve con buenas intenciones individuales, se resuelve con intervención real, con presencia real, con comunidad real. La soledad no deseada es una epidemia, sí, pero las epidemias también se pueden frenar y se frenan con información, con acción colectiva y con la decisión de priorizar lo que de verdad nos nutre. Y esto es lo que queremos ofrecer desde Para Vivir Bien. Bueno, antes de despedirme me gustaría dejarte con una pregunta. Si tú hicieras un inventario de las interacciones digitales de esta semana, ¿cuántas de ellas dirías que te dejaron genuinamente más cerca de alguien? ¿Cuántas de ellas te ayudaron a fortalecer un vínculo real? ¿Y a través de cuántas te sentiste más visto, más escuchado o más presente en la vida de otra persona? Y ahora sí queremos escucharte a ti. Y por esto queremos preguntarte algo muy concreto. Si pudieras elegir qué tipo de actividad o espacio te gustaría que existiera o que te ayudáramos a encontrar para combatir esa soledad, ¿prefieres entornos virtuales, presenciales o una mezcla de los dos? Por otro lado, ¿desde dónde nos estás escuchando hoy? Y no lo pregunto por curiosidad estadística, lo pregunto porque queremos investigar alternativas reales donde tú estás. Por último,
¿Qué te resonó de lo que hablamos hoy? ¿Has experimentado este tipo de soledad? ¿Hay algún dato o información adicional que creas que pueda nutrir esta conversación? Nos puedes escribir en los comentarios de este episodio o encontrarnos en todas nuestras redes sociales. Estamos ahí leyendo, escuchando y respondiendo. Y antes de cerrar, una invitación muy concreta. Si este episodio te hizo pensar, no necesariamente estar de acuerdo, sino pensar, dale a like. No porque el contenido te haya resultado agradable, sino porque sientes que este tipo de conversaciones merece seguir existiendo y llegar a más personas. Suscríbete también a Para Vivir Bien, para que no te pierdas los próximos episodios y especialmente para que estés al tanto de los programas, eventos y actividades que vamos a ir compartiendo de manera continua para ayudarte a encontrar comunidad y conexión real donde estás. Esto es parte activa de lo que hacemos y no queremos que te lo pierdas. Y si hay alguien en tu vida, un amigo, un familiar o un colega que crees que podría beneficiarse de esta conversación o que tiene algo valioso que aportar a ella, comparte este episodio con esa persona. A veces el mayor acto de conexión que podemos ofrecerle a alguien es hacerle saber que pensamos en ellos. Y compartir algo que creemos que les puede servir es exactamente eso. Gracias por acompañarme en esta conversación, por tomarte el tiempo de pensar en algo que importa en medio de este mundo que nos pide constantemente que seamos rápidos, superficiales y reactivos. Nos encontramos en el próximo episodio. Soy Luz Ángela y esto es Para Vivir Bien.